ocurrir en ese cuerpo para que siga en ese estado. En realidad, nada permanece en forma absolutamente estática, ¿sí? Está estática con respecto a a una referencia, ¿sí? Todo tiene un cierto grado de movimiento, ¿sí? La estructura, por ejemplo, y aquellos que vayan a seguir construcciones o mecánica también, tiene ciertos grados de movimiento, porque si fuera absolutamente rígido, ante un simple temblor, esa construcción caería. Dentro de este tema, vamos a recordar lo que es un vector y para qué se utilizan los vectores, que en este caso vamos a representar las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo o las fuerzas de reacción de ese cuerpo. Se aplican, digamos, las operaciones algebraicas a estas operaciones con vectores. Ya habíamos mencionado algunas veces que ciertas operaciones de vectores dan otro vector, o esas operaciones con vectores también daban un escalar. Acá vamos a ir afianzando, digamos, esos conceptos. Bueno, supongamos que tenemos tres vectores, ¿sí? A, B, C. Digamos que los tres vectores son iguales desde el punto de vista matemático, es decir, tienen el mismo sentido, digamos, tienen la misma magnitud. En este caso, no tienen el mismo punto de aplicación, pero bueno, eso, para que los vectores sean considerados vectores, tienen que tener un punto de aplicación, una dirección, un sentido, por supuesto la magnitud, que puede ser la velocidad, la fuerza, el desplazamiento, cualquiera de esos, ¿sí? ¿Y cómo se opera la suma de esos vectores? Es decir, supongamos que tenemos un vector en esta dirección y otro vector en esa otra dirección. Estos vectores, si realizamos, digamos, la operación de suma, hay dos procedimientos. Uno, que en este caso es el simple, digamos, que sería el método del paralelogramo. Y cuando son mucho más de dos vectores, se utiliza la poligonal. También vamos a calcular la diferencia de dos vectores, que es básicamente otra suma, al cual a uno de esos vectores le cambiamos la dirección, el sentido, mejor dicho. ¿Qué otra cosita le estaba por comentar sobre el vector? Bueno, no me voy a acordar. Entonces, podemos calcular esa suma. Y esta suma, lo que se hace es dejar uno de los vectores, en este caso el A, y en el otro extremo colocar el vector B. Esa suma del vector A más el B dará otro vector que va a coincidir, ¿no es cierto?, el origen con el vector A y el extremo con el vector B. Esa suma también se la puede realizar, es decir, si coloco el vector B
Después coloco el vector A. Me va a dar exactamente lo mismo. O sea que es lo mismo decir A más B igual a C, como decir A, B más A igual a C. Palacio dentro, bueno. O sea que el módulo y dirección de ese vector C se hallan a partir de las medidas efectuadas sobre el diagrama cuidadosamente dibujado, ¿sí? Y la suma, entonces, obedece la misma ley conmutativa de la suma algebraica. En este caso, ahora, si tenemos un vector, este vector B, o sea, que coincide en la misma dirección y sentido que el vector A, acá simplemente lo dibujo paralelo simplemente por la gráfica, ¿sí? En este caso, la suma va a ser el vector A más el B. Eso nos daría el vector C. Y si tenemos, digamos, este otro vector B tiene este otro sentido, ¿no es cierto? El vector C, lógicamente, será un poquito más corto, porque será la resultante de restarlo en este caso, que es una suma, reitero, del vector B. Vamos a analizar siempre en este tipo de análisis vectores que están en un mismo plano, o sea, coplanares. Y también concurrentes, es decir, que concurren a un mismo punto. Después los otros vectores que no son coplanarios, no concurren con el mismo punto, ya son otro tipo de análisis, pero sí, siguen siendo las mismas pautas que para este, supongo. O sea que cuando tratamos de sumar entonces dos vectores, podemos utilizar el método, en este caso, del paralelogramo. Cuando son más de dos vectores, podemos seguir usando el método del paralelogramo. Pero a veces se hace algo engorroso en cuanto a la gráfica. Supongamos que tenemos BC, que es el otro por acá. Supongamos que tenemos esos cuatro vectores en ese plano y queremos hallar la suma de todos esos vectores. Bueno, ¿qué puedo hacer primero? Es decir, al vector D lo compongo con el A. Eso me va a dar una resultante. Dijimos que este es el D y este es el A. Ahora bien, tengo que sumar, en este caso, supongamos el vector de B. Esta era la resultante 1, por ejemplo. Tengo ese vector D, que sería la suma de ese resultante, me va a dar esta otra resultante, R2. Y con R2, ahora sumo el vector C. Supongamos por acá.
Bueno, esta va a ser la resultante final o total. O sea que tengo que ir componiendo resultante con resultante hasta obtener el vector final. Da lo mismo. Acá yo simplemente, ¿qué hice? Al A le sumé el D, después le sumé el B y después le sumé el C. Esto da una R final o total. También puedo hacer, supongamos, de sumar, qué sé yo, el B con el A, después con el D, después con el C. O sea, siempre voy a obtener este resultante final. No importa el orden, como vimos hace un ratito. Vimos que sumamos A más B y después hacíamos B más A, el resultado sigue siendo el mismo. O sea, no importa el orden. Por supuesto, sí hay que mantener la misma magnitud, en la misma dirección, etcétera, etcétera. Y el método de la poligonal consiste en, si tenemos el vector A, componemos con el B, después componemos con el C, y después componemos con el D. La resultante, lógicamente, acá no me va a dar en la escala, ¿no? Pero sigue siendo, como en el dibujo anterior, una resultante que va a tener, ¿no es cierto?, esta dirección, este sentido, ¿no? Entonces, directamente la poligonal es sumarle del extremo de un vector el origen e ir componiendo de esta forma la suma, ¿no? Y también, en este caso, dice A más B más C más D. También puedo hacer, en lugar de partir de A, puedo partir de B, sumar A y así sucesivamente. O sea que la metodología sigue siendo la misma y el resultado va a dar exactamente igual. Bueno. eh, Ahora bien, ¿para qué se usan los vectores? Es decir, ahora vamos a considerar es el siguiente, digamos, problema físico, es decir, de dos fuerzas que están representadas, ¿no es cierto?, por esos vectores, se aplican simultáneamente en un mismo punto a un cuerpo. Vamos, tenemos un cierto cuerpo, y a ese cuerpo le aplicamos dos fuerzas, ¿sí? Es decir, en un cierto punto del mismo tenemos una fuerza F1, una fuerza F2. Este cuerpo, por lo visto, va a tener un desplazamiento, ¿no es cierto?, a la derecha. Y a esto le podemos aplicar una sola fuerza, es decir, en lugar de aplicar dos fuerzas, podemos aplicar una fuerza que va a ser la resultante. Y la componemos como en el caso anterior, es decir, hallamos esa componente. O sea que podemos sustituir por una única fuerza que va a tener ahora esta dirección, este sentido y lógicamente esa magnitud. Eso en cuanto cuando se le aplica a un solo punto, digamos, a ese cuerpo. Ahora, el caso, digamos, más general de dos fuerzas aplicadas en diferentes puntos de un cuerpo rígido. Vamos a borrar esto. Supongamos cualquier cuerpo, es decir, una forma arbitraria, ¿sí? Y tenemos una fuerza aplicada en este punto, la F1, y otra aplicada en este otro punto, la F2. O sea que son distintos los puntos de aplicación.
y vamos a tener, lógicamente, un punto A acá y un punto B acá. Este, tenemos que esas fuerzas aplicadas en un cuerpo rígido también pueden desplazarse a lo largo, digamos, de la línea de acción, ¿sí? O sea que vamos a trasladar esa línea de acción, supongamos, a un punto, ¿sí? Un punto C, supongamos, ¿sí? Entonces, previamente, digamos que tendríamos por acá una resultante, ¿sí? De estas dos fuerzas aplicadas, supongamos que de por acá, ¿sí? Esa sería, en ese caso, la resultante del sistema anterior, ¿sí? Si trasladamos esos dos vectores a lo largo de su recta de acción, digamos, confluyen en un cierto punto, acá vamos a seguir teniendo la F2, acá la F1, lógicamente, que ese resultante nos va a dar ese mismo valor. O sea que la suma vectorial, ¿no es cierto?, en este caso de F1 y de F2, puede obtenerse también mediante esta forma. O sea que ese vector suma va a tener el mismo módulo y dirección iguales que en el caso anterior. O sea que se obtiene la resultante también de dos o más fuerzas coplanares, reitero, sobre un mismo plano, y en este caso la hacemos concurrente, se obtiene repitiendo, ¿no es cierto?, el proceso. En este caso también serviría la ley conmutativa. O sea, es diferente el orden. Es decir, si yo tendría acá también otra fuerza C, supongamos, la F3, también proyectaríamos su recta de acción, ¿sí? Y hallaríamos la resultante final del sistema, es decir, iría por acá aproximadamente. Esas son las formas entonces de construir ese resultante. A ver, Narváez, adentro, de Vico también. Bueno, eso es cuando tenemos, ¿no es cierto?, ese tipo de fuerza. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos fuerzas que son paralelas? O sea, resultante de fuerzas paralelas. O también antiparalelas. Es decir, supongamos que tenemos un cuerpo y en donde, en este caso, tenemos, qué sé yo, por acá una fuerza F, por acá otra fuerza 1, 2. En este caso, diríamos que el punto, digamos, de aplicación se cortaría en el infinito. O sea, dos rectas paralelas se unirían, como vieron por ahí en álgebra, en el infinito. Bueno, en este caso, vamos a considerar que trazamos una recta por acá y vamos a componer, supongamos, otra fuerza, P sub 2, otra fuerza, acá P sub 1. O sea que si sumamos esos dos vectores, vemos
siempre que tenga la misma magnitud, sentido contrario, no va a afectar al sistema, ¿sí? Bueno, si sacamos, por ejemplo, el resultante de estas dos fuerzas, nos daría que un vector por acá, otro vector por acá. O sea, este sería el resultante 2 y este sería el resultante 1. Ahora bien, si trazamos equidistante, es decir, que parta en 2 este segmento, y si proyectamos a la vez, bueno, supongamos que de por acá, y si proyectamos esa resultante, me va a dar por acá un vector y por acá el otro vector. Ahora bien, componiendo esa sumatoria, digamos, de estos dos vectores, vamos a hacer un poquito más acá, si me da sobre el mismo eje, me daría esa resultante. O sea que, aplicando estas dos fuerzas en puntos diferentes, podemos considerar que, o sustituirla por una única fuerza, que en este caso estaría aplicada en este otro punto C, por así decirlo. Acá lo denominamos A, este B y este C. O sea que podemos trasladar esas dos fuerzas a un único punto y vamos a observar que el efecto es exactamente el mismo sobre ese cuerpo. Ahora bien, cuando la suma de estas, o sea, cuando tenemos, mejor dicho, este caso de fuerzas, podemos llegar a esta conclusión. Ahora bien, si tenemos dos fuerzas que son antiparalelas y que y que tienen la misma magnitud, es decir, supongamos este mismo cuerpo, hacemos el mismo análisis, es decir, tenemos una fuerza F2 acá, una fuerza F1 por acá, trazamos nuevamente también esa línea, hacemos el mismo análisis que en este caso anterior, no da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque son exactamente de la misma magnitud. Adentro revuelve. Es decir, si tenemos dos fuerzas, ¿no es cierto?, de igual módulo, sentidos opuestos, y no situadas sobre la misma recta, constituyen lo que se dice una entidad irreductible, irreducible, perdón, denominado par. Que eso lo vamos a ver después cuando analicemos el momento de una fuerza. O sea que este análisis que hicimos en este caso no da el mismo resultado para este otro. O sea que no se puede resolver. Bueno, vamos a seguir con lo que se llama, con lo que es el concepto de componente. Componentes de un vector. Dijimos que dos vectores, ¿no es cierto?, cuya suma sea igual a un vector determinado, son las componentes de ese vector, ¿sí? Es decir, como vimos recién, teníamos los vectores A y B,
que son componentes del vector C, en este caso, que es su suma. O sea que cada vector va a tener un número infinito de posibles parejas, ¿no es cierto?, de componentes. Ahora, si se dan, ¿no es cierto?, las direcciones de estas, el problema de descomponer el vector en componentes admite, ¿no es cierto?, una única solución, ¿no? Así que suponemos que tenemos, en este caso, como hemos visto, el vector A, con el caso anterior. Ese vector A, si lo analizamos en un sistema de eje X, y hacemos las proyecciones de ese vector en ese eje, vamos a tener esas componentes que vamos a denominar A sub X y A sub Y. Y este vector, por supuesto, tendrá un cierto ángulo con respecto al eje X. Y ahí tendríamos esas componentes, ¿sí? Vemos también que es fácil calcular los módulos de esas componentes rectangulares, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la componente de ese vector A sub X? Va a ser justamente el vector A por el ángulo que forma con ese eje. Y el A sub I va a ser el vector A por el seno de ese mismo ángulo. Y así, si tenemos, ¿no es cierto?, varios vectores, lo que se hace es calcular las proyecciones de ese vector en el respectivo eje y luego hacer la sumatoria de esos vectores en esa componente tanto en X como en Y. Y así después obtener ese resultante. O sea, siguiendo los mismos pasos anteriores. El que sigue, a ver si hacemos algún ejemplo. O sea, volviendo al diagrama anterior, supongamos que tenemos este vector, F1, F2, y un vector F3 por acá, donde tenemos el punto de aplicación allí. Lo que hacemos entonces es, vamos a hacer un poquito más largo lo que hacemos es trasladar entonces todo eso o fijarlo sobre un eje. En lo posible podemos hacer coincidir, en este caso F1, con ese mismo eje, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es la proyección de este vector en sus respectivos ejes. O sea, acá tendríamos esta proyección de F2. F1 solamente tiene la proyección a lo largo del eje X. Y acá también tendríamos F3, la proyección en ese otro eje. O sea que acá tendríamos que resolver, ¿no es cierto?, una resultante, o encontrar, como vimos, sustituir por una única fuerza, que en este caso es la resultante. En lugar de aplicar 3 fuerzas en cuerpo, aplicamos una sola y obtenemos el mismo efecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de esas fuerzas en el eje X.
y vemos las proyecciones de cada una, es decir, tendríamos la F1, en este caso, por el coseno de qué ángulo, y bueno, acá forma un ángulo de 0 grados, ¿no es cierto? Más la proyección de F2, por el coseno, en este caso de θ, más F3, la proyección de este otro ángulo, el coseno de alfa. En el caso de las FI, va a ser F1 por el seno del ángulo, que en este caso no tiene componente, o sea que ese valor va a ser 0, más la F2 por el seno de θ, más F3 por el seno de alfa. Eso lógicamente nos va a dar un cierto valor. Lo que sí hay que tomar es un sentido, es decir, se toma el sentido antihorario, es decir, partimos del eje X y vemos qué sentido tiene para determinar el ángulo. Como vemos, acá F2 tendrá ese ángulo. Ahora, F3, ¿cuál es el ángulo que tengo que tomar? Yo tengo que partir, ¿no es cierto?, de acá y hacer todo este recorrido. O sea que si se fijan, este primer cuadrante tengo 90 grados. Este segundo cuadrante tengo los otros 90 grados. O sea que acá ya tengo 180. Y acá tengo ese otro pequeño ángulo. O haciéndola más fácil, este ángulo, ¿cuánto va a valer? Supongamos que sea 20 grados esto, por así decirlo. Va a ser 180 más esos 20 grados. O sea que acá tendré que colocar, en todo caso, 200. No 20, porque tengo que barrer todo ese ángulo. O sea, muchas veces cometen el error de tomar a este como 20. En realidad es 180 más esos 20. Y depende del cuadrante. Si estuviera acá en el tercero, será 270 menos ese ángulo. Y si estuviera en este cuarto cuadrante, será los 360 menos ese ángulo. O sea que ahí voy a obtener entonces la sumatoria de esas componentes únicas que va a tener ese resultante. Ahora bien, ¿cuánto va a valer el valor, o qué valor va a tener ese resultante? Y bueno, será los fx al cuadrado más los fi al cuadrado raíz cuadrada. Ese es el valor que va a tener ese resultante. Y también para determinar el ángulo que va a tener ese resultante, lo que tengo que hacer es el arco tangente de qué cosa? De fi sobre fx. Con el signo. Es decir, a ver, Varea, vamos adentro. Es decir, supongamos que esta sumatoria de FI me dé negativo, porque acá me tiene que dar un número, ¿sí? Acá me va a dar un número. XX, estamos hablando de fuerza, será Newton. Y acá un valor I, Newton. Si esa sumatoria, en cualquiera de los casos, da con signo negativo, acá tengo que afectarlo por el signo, ¿sí? Sea X o sea Y. Y eso me va a dar un cierto ángulo. Un determinado ángulo. Supongamos que en este caso de fuerzas, vamos a borrar la resultante, que es yo, de por acá. ¿Sí? Ese sea el valor de los resultantes. De esas componentes me va a dar este ángulo. Por lo tanto, a este valor, ¿sí? Que lo vamos a llamar alfa para no
a ese valor de ángulo, ¿qué tengo que hacer? Reitero, el barrido comienza acá y termina hasta toparme con el vector de ese ángulo, hasta toparme, digamos, con el vector resultante. He barrido todo este ángulo, no este ángulo. O sea que a esto tendré que hacerle 180 menos alfa. Este va a ser el ángulo real. Si cae en el otro cuadrante, lógicamente serán 270 menos el ángulo, y así sucesivamente, para determinar en qué cuadrante cae. Lógicamente, supongamos si acá tengo el fx negativo, o sea que el fi me da positivo, o sea que estoy entre el primero y el segundo cuadrante. Pero el fx negativo, o sea que me da en este sector. Lógicamente que el ángulo ahora va a estar dado acá. Si ambos son negativos, es decir, tengo los fi negativos y los fx también negativos, por los signos me va a dar positivo. Pero, reitero, tengo que hacer nuevamente el barrido, es decir, en este caso serán 270 menos ese ángulo, para que me dé exactamente la resultante con el ángulo correspondiente. Esto, por más que sea negativo este otro, un número negativo al cuadrado, raíz cuadrada, siempre esto va a ser un valor positivo. Entonces, de esa forma, calculo, cuando tengo un sistema de vectores, en este caso, en el plano realizo las proyecciones de cada uno respecto a cada eje y hago su sumatoria para determinar el resultante final con su ángulo incluido. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio modelo? Matías, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? Ya les dije que no me escriban porque por ahí veo los mensajes más tarde. Conecten el audio y hagan la pregunta, no hay ningún problema. ¿Qué me preguntaba Matías? Matías. Cuando eran antiparalelas las resultantes, o sea, las fuerzas, dijo que llamaba Claro, se identidad. le llama antiparalela porque dijimos que teníamos una fuerza acá y otra acá, aplicada, ¿no es cierto?, en un cuerpo. Cuando estas fuerzas son del mismo valor, o sea, tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos, no da el mismo resultado que en el caso que habíamos visto, ¿no es cierto?, anterior, es decir, que teníamos por acá una fuerza y por acá otra fuerza, ¿sí? Creo que le habíamos llamado F1 y F2. Y componíamos a lo largo de esta recta, le sumábamos un vector igual, pero de sentido contrario, hallábamos la resultante de esto, y proyectábamos ese y encontrábamos este punto, y ahí obteníamos la resultante. Para el caso de que estas fuerzas sean antiparalelas, que se llama antiparalela porque tienen una en un sentido y el otro en otro. Teóricamente esto se cortaría en el infinito, digamos, se unirían, concurrirían a un punto. Pero como tienen el mismo valor, digamos, no tendríamos resultantes, ¿sí? O sea que sería no válido el procedimiento que en este otro caso anterior. Y a eso se lo llamábamos pares. Y ese concepto de pares lo vamos a ver cuando calculemos más adelante los momentos de una fuerza.
vamos a, a recordar o a revisar nuevamente lo que eran los momentos, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto cuando analizamos el movimiento circular y todo eso? Acá también existen esos momentos, ¿sí? No sé si quedó claro su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una aplicación de esto con un ejercicio simple, se los dicto. Supongamos que en esta figura que habíamos hecho previamente, tenemos esas tres fuerzas, ¿sí? Y le vamos a dar los siguientes valores. F1 son 120 kilogramos, F2 son 100 kilogramos, F3, perdón, F1, 120, F2, 200, y F3, 150. A la vez, forman cada una un respectivo ángulo, ¿sí? F1 tiene un ángulo de 0, F2 tiene un ángulo de 60 y F3 un ángulo de 45. O sea que vamos a hacer nuevamente el gráfico, ¿sí? Dijimos que F1 tiene esta posición, F2 viene por acá, y F3 acá. Entonces estos son los 60 grados, y estos son los 45 grados de esa otra fuerza. Entonces lo que tengo que hallar es, por un lado, la resultante, y por el otro, el ángulo que va a formar. Eso lo pueden hacer en forma gráfica, es decir, en forma gráfica, tendrían que hacerlo después de en una hoja cuadriculada, en todo caso, con transportador, y a escala, por supuesto. Y en forma gráfica tendrán que encontrar, ¿no es cierto?, el resultante de estas tres fuerzas. Y en la forma analítica lo tienen que resolver haciendo, ¿no es cierto?, las proyecciones de cada vector en el eje, y haciendo, lógicamente, como hicimos hace un rato, hacer la sumatoria de los fx, hacer la sumatoria de los fi. ¿Sí? Y después, posteriormente, encontrar el valor de R y el valor del ángulo. Bueno, a ver si lo calculan, y les presento el resultado. Una forma para que no cometan errores, es decir, no calculen por separado, es decir, la componente de F1, la componente de F2, la componente de F3, directamente hagan la sumatoria con su respectivo ángulo y hagan suma. Después el ángulo, supongamos que sea un coseno de 120 grados, le va a dar justamente negativo. Después el resultado los va a llevar a hacer esa resta, digamos, ¿sí? Porque muchas veces colocan con el signo, es decir, negativo, y después vuelven a multiplicar y ahí se confunden. Coloquen directamente los valores, trabajen todo como sumatoria, y ese resultado, por supuesto, les va a dar positivo o negativo. Además, más directo, más rápido. Ustedes tienen que hacer el ejercicio en el menor
tiempo posible. ¿Mm? Sí, siempre es FI sobre FX. La sumatoria en el eje Y sobre la sumatoria de FX con el signo que le dé. Si los dos dan positivo, lógicamente positivo. Le va a dar en el primer cuadrante. Si cualquiera de ellos es negativo, le va a dar en el segundo o en el tercero. Y si los dos dan negativo, menos con menos se convierte en más, le da en el cuarto.
¿Algún valor? 429,30. Me parece que no. Y el ángulo 40 tampoco. Calculo que ya sé dónde puede tener el error. Fíjese, vamos a hacer la sumatoria en el fx. ¿A qué dijimos que es igual? F1 por coseno de 0 más, porque está sobre la misma componente, o sea que tiene un ángulo de 0, ¿no es así? A ver quién quiere entrar, Galván adentro. Más la F2 coseno, dijimos que tiene 60 grados. Más F3, fíjese que es coseno, este es 45. 45 es esto que está acá, yo se lo dibujé. En realidad, ¿cuánto va a ser el ángulo? O sea que tenemos 45. Sería 225 el 80. ángulo. ¿Cuánto le va a dar eso? 45 más 180. Le da 225, ¿no es así? O sea que acá tendría coseno de 225. Todo eso se hace en la sumatoria. Le tiene que dar 114. No sé, alguien preguntó o dijo algo. La voz de una mujer fue cálculo. No, yo era profe. Ah, La ¿qué que me dijo preguntó? que daba 429 la resultante, pero sí, ya me di cuenta que faltaba sumar los 180 del ángulo. Exacto, exacto. Bueno, la sumatoria de los FI, lógicamente que va a ser lo mismo, pero con el seno, ¿no es así? Será seno de 0, seno de 60 y seno de 225. Esa sumatoria les tendrá que dar 67 kilogramos. Entonces, R, ¿cuánto va a valer? 114 al cuadrado más 67 al cuadrado. Eso les da un valor de 132. Me estoy quedando sin tinta. Eso les da entonces 132 kilogramos. Y dijimos que el arco tangente siempre es la FI sobre la FX, o sea, 67 sobre 114. Y eso les da un ángulo de 30 grados.
O sea que esto les va a dar entonces una resultante que será más o menos acá de 30 grados. Y es lógico, ¿no es cierto? Tengo dos vectores en el primer cuadrante y un vector en el tercero, ¿no? O sea que ya vemos que todo tiende hacia la derecha, ¿no? El primer cuadrante, ¿no? O sea, esto, reitero, después cuando tengan un tiempo, lo hacen en forma gráfica. Lógicamente adopten una escala, ¿no? Y compongan el sistema y en forma gráfica les tiene que dar muy aproximado a 132, ¿no? Y con ese ángulo de 30. ¿De acuerdo? El error es este, como les dije. Acá forma 45. Si yo le hubiera dado el ángulo directamente coseno de 200, el ángulo 225, acá tendría que poner 225. Ese siempre es un error que cometen, es decir, se olvidan de, en este caso, es 180. Si estuviese acá el ángulo, supongamos, supongamos este angulito de acá. Le doy 20 en el cuarto cuadrante. Lógicamente le tengo que indicar dónde son esos 20 grados, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser? En realidad, y va a ser todo esto, es decir, 270 que tengo hasta acá más los 20. O sea que serían, en ese caso tengo que tomar los 290 grados. Bueno. Cuando calcula el ángulo, ¿por qué FI es positiva? A ver si entiendo lo que me pregunta. Acá tengo dos vectores en el primer cuadrante, ¿no es así? Y un tercer vector en el tercer cuadrante. O sea, toda esta suma, en ambos casos, me va a dar positiva. Me va a dar positiva. Si este vector fuera mucho mayor, de 150, supongamos que sea el triple o el doble, capaz ahora este vector no esté en esta posición, sino que esté a lo mejor en el segundo cuadrante, por así decirlo. No sé, tenemos que hacer los cálculos, ¿sí? No solamente va a depender del ángulo en el que esté, sino de la magnitud. Bueno, se entiende cómo es el procedimiento. Entonces, para 3 o más vectores, tenemos que hacer este análisis, ¿sí? Y reitero, el sistema coplanar, es decir, todo en un mismo plano, porque pueden ser en planos diferentes, es decir, tendríamos, qué sé yo, en el espacio ya tenemos la componente Z. Y concurrentes en un punto, en este caso concurren todos a ese punto. En el caso de eje Z es cuando calculamos, por ejemplo, supongamos que tenemos X, Y y Z. Acá ya tenemos volumen. Supongamos que es una esfera. ¿Sí? Algo con volumen. Y queremos calcular qué proyecciones tiene ese punto de esa esfera. Y bueno, tenemos que hacer las proyecciones, ¿sí? En el plano XY. Vamos a tener también en el plano YZ y también en el plano XZ. O sea que esto, si parte del origen, esas proyecciones, va a tener, en el caso tridimensional, ¿no es cierto?, cierto valor. Así que ahí tendré que hacer también sumatoria de eje Z, de eje Y, eje X, etcétera, etcétera. Pero ahí ya se complica más, eso no lo vemos en 3 dimensiones, no, simplemente en 2 dimensiones.
Bueno, ¿qué sigue? A ver. La diferencia vectorial. ¿Mm? La diferencia vectorial, yo les había hace un ratito comentado que a esa diferencia se la trata algebraicamente como una suma, es decir, eh, a veces es necesario restar, ¿no es cierto?, un vector de otro. ¿No? El proceso de esa resta, de restar una magnitud, digamos, algebraica de otra, equivale, ¿no es cierto?, a sumar la magnitud opuesta de la que se resta, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo a menos b, esto significa hacer lo siguiente. ¿No? O sea, esto sería algebraicamente. Ahora bien, desde el punto de vista del proceso, digamos, de restar una magnitud vectorial de otra, equivale, ¿no es cierto?, a sumar vectorialmente el vector opuesto del que se quiere restar. ¿No? Es decir, hacemos también una suma, es decir, si tengo a menos b, esto que me va a dar es a más, es decir, si yo tengo este vector, supongamos b, y tengo este vector a, lo que puedo hacer es lo siguiente, es decir, dejo a, si este es b, ¿qué hago? En la misma, proyecto b, ¿Mm? O sea, esto sería menos b. Por lo tanto, si calculo la resultante esta, esto me da a menos b. O también puedo hacer, si esto es a, ¿no es cierto?, y esto es b, esto es a menos b. O sea que siempre que tengo que restar un vector de otro, lo que hago es cambiarle de sentido al vector que resto. ¿Mm? O sea, puedo hacer esta configuración o puedo hacer esta. Como ven, el resultante siempre, en este caso, da del mismo valor. ¿Mm? Eh, digamos también que el vector diferencia no es muy utilizado, digamos, cuando se manejan o se calculan fuerzas, ¿sí? Pero sí se emplea, y si recuerdan, en la parte, digamos, de velocidades y aceleraciones, ¿no? Cuando vimos movimiento rectilíneo uniforme o cuando vimos movimiento circular, ¿no? Recuerden que la velocidad es un vector, la aceleración también es un vector, y ahí se aplica, digamos, el concepto de la diferencia de vectores. ¿No? Bueno. Veamos que sigue. Bueno, todos estos conceptos, entonces, que vemos de vectores, eh, dijimos que se aplican mucho a la fuerza que se aplican en un cuerpo, ¿sí?
Habíamos mencionado, ¿no es cierto?, la primera ley de Newton, si se recuerdan. O sea que el efecto de las fuerzas sobre un cuerpo, ¿no es cierto?, es alterar muchas veces las dimensiones, ¿sí?, o la forma del cuerpo, ¿sí?, sobre la que actúa. ¿Sí? Y la otra que consiste es modificar su estado de movimiento, es decir, si un cuerpo se encuentra en reposo, al aplicar una fuerza, lo vamos a, le vamos a dar movimiento. ¿Sí? Y si ese cuerpo ya está en movimiento y le aplicamos una fuerza, implica que también vamos a alterar, qué sé yo, su traslación o también su rotación. ¿Sí? O sea que el movimiento de un cuerpo puede considerarse compuesto de su movimiento como un conjunto, ¿sí? Movimiento de traslación y de cualquier movimiento de rotación, no es cierto, que pueda tener el cuerpo. En el caso, digamos, más común, una fuerza única que actúe sobre un cuerpo produce, como dijimos, cambio en sus movimientos de traslación y de rotación. Ahora bien, cuando actúan simultáneamente varias fuerzas sobre el cuerpo, digamos, sus efectos pueden compensarse entre sí y dando como resultado, ¿no es cierto?, que no haya cambio ni en su traslación, o sea, en su movimiento de rotación, de traslación, ni en su movimiento, digamos, de rotación. O sea que cuando esto sucede, se dice que el cuerpo está en equilibrio. Lo que significa que el cuerpo en conjunto o permanece en reposo, o se mueve en línea recta a velocidad constante. Y otra sería que el cuerpo no gira o que lo hace también a velocidad constante. ¿Qué otra cosita? Bueno, dijimos que cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante de todas esas fuerzas, ¿sí?, que actúan sobre él es nula. Ambas componentes, digamos, rectangulares son entonces nulas y por lo tanto, para un cuerpo en equilibrio se verifica siempre que la sumatoria entonces en el Fx es 0, la sumatoria en el Fi es 0, por lo tanto, ese resultante es 0. Estas condiciones se designan con el nombre de la primera condición de equilibrio. Más adelante vamos a ver la segunda condición, o muchas veces a esta se la analiza como primera condición, segunda condición, y la tercera son de los momentos. En otros libros textos se analizan a esta como primera condición y a la del momento como segunda. No interesa. Lo importante es que para que esté en equilibrio, esta sumatoria tiene que dar 0, la resultante tiene que dar 0. O sea, cuando un cuerpo rígido se halla en equilibrio, ¿no es cierto?, bajo la sola acción de dos fuerzas, estas han de tener la misma línea de acción. O si un cuerpo rígido está en equilibrio bajo la acción de tres fuerzas, estas han de ser también concurrentes. O sea que la primera condición de equilibrio, ¿no es cierto?, asegura que el cuerpo está en equilibrio de traslación. La segunda, que lo está en equilibrio de rotación.
decimos que la afirmación de que un cuerpo, ¿no es cierto?, está en equilibrio completo cuando se satisfacen ambas condiciones, y eso es la esencia de la primera ley del movimiento de Newton. Que lo dijo textualmente, se los leo para no olvidarme, digamos, de lo que él dijo. Dice, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que sea impelido a cambiar dicho estado por fuerza ejercida sobre él. Eso es lo que dice textualmente, o lo que dijo Newton, ¿sí? No menciona, en este caso, explícitamente, digamos, el movimiento de rotación, pero se satisface, ¿sí? Bueno, el otro tema era, déjenme ver en el programa, bueno, equilibrio, ¿sí? O las condiciones, cuando vemos equilibrio estable, inestable o ¿cómo se llama? O indiferente. Eso se analiza viendo estas tres figuras. Decimos que este es el estable, este es el indiferente, perdón, inestable, y el indiferente. Digamos que cuando se desplaza ligeramente un cuerpo en equilibrio, puede cambiar, ¿no es cierto?, los valores, pueden cambiar los valores, ¿no es cierto?, sentidos y líneas de acción, ¿no es cierto?, de las fuerzas que actúan sobre él. Digamos que si las fuerzas en la posición desplazada son tales que hacen volver el cuerpo a su posición inicial, el cuerpo se denomina estable. Si esas fuerzas actúan aumentando aún más el desplazamiento, este se denomina inestable. Ahora, si el cuerpo sigue en equilibrio en la posición desplazada, el equilibrio se llama indiferente. Un cono, por ejemplo, circular, como en este caso, colocado sobre una superficie también horizontal, proporciona un ejemplo, digamos, de estos tres estados. Bueno, eso en cuanto entonces a lo que sería el equilibrio. Déjenme ver qué sigue. Bueno, vamos a hacer ahora el análisis con respecto a las fuerzas, digamos, de acción, reacción, o sea, lo que sería la tercera ley del movimiento. ¿Qué les parece si hacemos un corte? Así no lo cortamos después el tema. Nos tomamos un 10 minutitos, 15 minutitos y seguimos con el otro tema. Así terminamos todo hoy. Bueno, nos vemos en un ratito entonces. Vamos a tomar un cafecito.